Estar con nosotros y gracias por atender nuestro llamado. La ciudadanía me decía, y Sofía, nuestra líder, ¿qué hacemos con ella? Tenemos que hablar, tiene que guiarnos. Aquí está Sofía. Buenas noches. ¿Cómo estás, Richard? Muchas gracias por la entrevista. Gracias a los que nos están viendo. Yo quiero empezar agradeciendo a toda la militancia que se dio cita el día de ayer a acompañar al vicepresidente Jorge Glass, que llegaron desde diferentes partes del Ecuador a acompañarlo, a acompañar a un hombre inocente, un hombre que ha sido sentenciado ilegalmente, ¿no? Que se ha querido humillar. Pero que lo vimos ayer con esa transparencia de un hombre bueno, ¿no? Con una sonrisa, con una cálida sonrisa, todavía confiando en la justicia después de que ha visto todo lo que le han hecho. Entonces, primero un agradecimiento a toda la gente que nos acompañó. Tuve el gusto de estar allí también con otros compañeros asambleístas. Y bueno, hoy día, con la novedad del informe del presidente Moreno, la verdad es que nosotros tomamos la decisión como bancada de no asistir, porque para qué escuchar a escuchar lo mismo, ¿no? ¿Verdad? ¿Para qué perder el tiempo en un informe en donde sabíamos que iban a haber muchas mentiras y muchas agresiones de alguien que se benefició de este proceso, por decirlo menos, y que luego lo ha traicionado? Entonces, sin embargo, he leído lo que él ha dicho y es muy triste cómo ha pretendido mentirle al pueblo ecuatoriano. Entonces, Richard, muchas gracias, aquí a las órdenes como siempre. Sofía, el análisis de ese informe, realmente, ¿qué significa para ustedes los asambleístas de la dignidad, como yo le digo? Porque, a ver, yo creo que ese no es un informe, hay que pedir una rendición de cuentas. Creo que es deber del presidente de la República informar con documentos, con números, no cuánticos, números reales a sus ciudadanos, no atómicos, números de verdad. Y yo creo que este es el momento de hacer propuestas ciudadanas urgentes. Bueno, un enjuiciamiento, primero pedirle, a ver, señor, en una diligencia previa, diga cómo es verdad, sabe y le consta de lo que usted está afirmando, porque él no está diciéndonos nada, está hablando de 20.000 casas y dice que las hace en un año, en el año 2018, cuando realmente lo que hace es mentirle a la ciudadanía. Entonces, ¿cómo decirle, oiga, señor, ya no mienta? ¿Hasta dónde nos sigue? Bueno, yo coincido con usted totalmente. Es decir, es increíble las cifras que dio, ¿no? Eran unas cifras prácticamente al aire. 20.000 casas, ¿dónde están? Yo para esta rendición de cuentas he investigado y apenas encontré que se han entregado 67 viviendas justamente en Manabí, donde se hizo un mega evento, se puso una tarima muy grande, pero resulta que solo se entregaron 27, una tarima más grande que lo que en realidad se ha entregado. Pero de allí, si se están construyendo, no se sabe dónde están. O sea, yo creo que es lo primero que deberían informar. O sea, hablan de 20.000 casas, ¿dónde se están construyendo? Yo creo que esas son cifras en el aire. Se le ha pretendido mentir al pueblo ecuatoriano. De lo que tenemos registrado en la prensa, hay apenas 67 casas entregadas en Manabí, y que de lo que nosotros conocemos, estas viviendas son parte de la reconstrucción y empezaron en el gobierno anterior. Entonces, cuando se habla de obras, yo no sé a qué obras se refieren. O sea, son números en el aire. Se habla de la minga agropecuaria. ¿Dónde están esos eventos? Es decir, con Rafael Correa en los 10 años, con Jorge Glass nos tenía acostumbrados a que siempre estábamos informados, siempre sabíamos dónde estaban las obras, porque todos los días algún ministro, el vicepresidente o el presidente estaba recorriendo las obras. Entonces, ¿dónde están esos créditos que supuestamente han sido entregados a los agricultores? ¿Dónde están? No los vemos. Hablo de empleo joven, tampoco conocemos eso, ¿dónde están esas personas? Entonces, como usted dice, es verdad, yo creo que es correcto pedir una números reales, ¿no? Que no venga a darnos con retórica como lo habló hoy día, diciendo cualquier cosa, porque la población sabe que es mentira. O sea, el Ecuador sabe que es mentira, sabe que hoy se mintió, que las cifras presentadas en el informe al un año de gestión son mentiras. No hemos visto sus obras. Él lo que ha hecho es inaugurar las obras que dejó el presidente Rafael Correa, no, de quien además todo este año se ha dedicado a perseguir un gobierno al que se sirvió, ¿no? Y bueno, otras cosas más que dijo en ese informe que realmente dan vergüenza, ¿no? Dan vergüenza haber dicho y escuchado esas cosas, dan vergüenza ajena. Pero bueno, aquí estamos, nosotros vamos a seguir luchando y vamos a seguir defendiendo los derechos que nos dejó el presidente Rafael Correa, pero que además los peleamos con el pueblo. Es decir, fue el pueblo el que logró esos derechos y no vamos a permitir retroceder. Por ejemplo,
en temas de la ley de comunicación, por ejemplo, la ley de flexibilidad laboral y otras cosas más que quieren implementar. Hay que revisar esta ley que le entregó el día de hoy, que es la económica urgente, qué es lo que pretende. Por ahí escucho que se beneficiarían básicamente las grandes empresas. Entonces nos siguen hablando del diálogo, pero el diálogo con la banca, el diálogo con los grandes empresarios. Nunca hubo el diálogo con la gente humilde de nuestro pueblo, con los pequeños empresarios, nunca hubo diálogo con las trabajadoras del hogar, nunca hubo diálogo con los campesinos, al contrario, con los agricultores arroceros están quebrando. El ministro Flores ni siquiera les da atención, es una vergüenza. Nuestros servicios de educación y salud se están deteriorando. Eso es lo que hemos vivido este año, ¿no? Y hoy día pues se ha escuchado cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa es, digo yo, una vergüenza. Él realmente, sí, inclusive fuera cierto que ha cumplido con 20.000 viviendas, no ha cumplido para nada lo que ofreció en campaña, 325.000 viviendas, o sea, no ha cumplido. No ha habido el aumento en el bono de desarrollo humano, no ha habido la atención a los adultos mayores, peor la misión ternura que nos prometió para los niños. Esa es la realidad. Nunca aumentó el cupo para los estudiantes universitarios como lo prometió. Entonces es un gobierno que no ha cumplido. Lo que ha habido es un gran desgobierno y una gran vergüenza para los ecuatorianos por muchas expresiones que ha hecho el presidente Lenín Moreno en contra de los doctores, en contra de los pacientes de cáncer. No tantas cosas que hemos vivido. Ustedes en Manabí han escuchado las expresiones que dijo en un parque con respecto a nuestros niños, diciendo que va a abrir una discoteca en Yachay, como si eso es lo que piden los jóvenes. O sea, realmente ha sido un año de mucha vergüenza para los ecuatorianos. Como decía la señora que me precedió en la palabra, yo le doy mucha razón a lo que ella decía, que lo decía muy sentidamente. De esa década que sentíamos que el Ecuador avanzaba, que el Ecuador iba por más, que nuestros estudiantes salían fuera del Ecuador. ¿Cuántos estudiantes han salido fuera del Ecuador en este año? Estoy segura que muy poquitos lo que debemos haber heredado del gobierno anterior. Entonces estamos retrocediendo, estamos detenidos, a pesar de que el precio del petróleo ha aumentado, como todos lo saben, está en $70 y se anuncia que va a seguir aumentando. Sin embargo, la economía está detenida, sin embargo, no hay empleo, sin embargo, empresas están quebrando y hay un desánimo porque otra vez nos volvimos a sentir, avergonzados del Ecuador, de este gobierno, ¿no? Asambleísta, aquí hay algo que todavía preocupa más, y créame que es hasta molestoso. Por ahí algunos medios habían sacado lo que yo dije ayer, algunos medios digitales, sobre la situación de Jorge Glass. Yo creo que no hay que seguir hablando del año de desgobierno, porque ¿qué más tenemos que decir, asambleísta, de aquello? Si no hay más que hablar, o habrá que hablar de los 9 que nos faltan y que hasta el momento no nos dicen nada. Habrá que hablar de las responsabilidades de los ministros que estuvieron y de los que están y que tampoco informan nada. Habrá que hablar de los pobres familiares que hoy tienen que estar haciendo tongas y ningas para recoger dinero para ir a Colombia, porque le han dicho que ya aquí en el Ecuador ellos se lavan las manos, no pueden hacer más nada. ¿Qué hacemos? Mire, Richard, hay cosas que todavía la opinión pública no sabe, que nos dijeron los familiares. La bancada de nosotros tuvo una reunión con los familiares de los 3 periodistas del equipo periodístico del Comercio, y ellos nos contaban cosas terribles. O sea, esto de que se los ha tenido informados es absolutamente falso. Ellos nos contaron que ellos no querían salir a hacer declaraciones que pudieran dañar la supuesta negociación que tenía el gobierno ecuatoriano con el famoso Guacho, y que lo que le respondió la SECOM es: ustedes deben tener más experiencia porque son familiares de periodistas. Esa es la respuesta que le dio la SECOM. Jamás quisieron decirles: miren, esta es la estrategia, esto es lo que ustedes tienen que decir, les sugerimos que esto digan para que no se dañen estas negociaciones como ellos temían. Primero les dijeron sí, vamos a negociar, de repente en la mitad cambiaron de estrategia y dijeron: el Ecuador no negocia con terroristas. Imagínense, o sea, la vida de nuestros hermanos ecuatorianos no vale nada, ¿no? Simple y llanamente porque comenzaron a recibir asesoría de países como los que usted sabe, como Estados Unidos, que ellos dicen pues que no negocian con terroristas. Entonces, y por eso están nuestros hermanos periodistas asesinados finalmente.
Entonces ellos tienen muchas quejas que en su momento van a salir a la luz pública, y lo que está ocurriendo con los familiares de los también secuestrados de Santo Domingo es realmente grave. O sea, en vez de que el gobierno les diga, vea, yo les ofrezco el avión presidencial para que vayan a buscar al presidente Santos y hacerles el nexo, obviamente a través de Cancillería, los señores están haciendo rifas. Es una vergüenza para el Ecuador. ¿Dónde está el trabajo que tiene que tener el gobierno ecuatoriano para buscar una solución y encontrar a estos 2 ecuatorianos secuestrados? Es realmente una vergüenza. Por eso es que nosotros tomamos la decisión de llevarlos a un juicio político a los 3, a los 2 exministros del Interior y el ministro de Defensa, y también a la señora canciller. Bueno, realmente lo que hemos vivido es vergonzoso. Por ejemplo, el día de hoy, el señor Lenín Moreno decía, se han llevado todo, ¿no? Y yo ahí escuchaba la reflexión de la señora que me antecedió. Se han llevado todo. Se llevaron las hidroeléctricas, se llevaron los hospitales, se llevaron los subcentros de salud, se llevaron los puentes, se llevaron las escuelas del milenio. Por favor, o sea, por favor, se llevaron los 20.000 estudiantes que tuvieron becas, se llevaron los miles, cientos de miles de ciudadanos que se operaron y que todavía le agradecen a Rafael Correa porque pudieron hacer operaciones gratuitas. O sea, por favor, hay que tener, no sé, qué alma hay que tener para decir esas cosas. Y además, él fue parte de este gobierno, y entonces él veía y qué hacía, ¿no? Entonces es increíble, ¿no? Se llevaron los multipropósitos que ahora benefician a nuestros agricultores. Es una vergüenza, una ligereza para hablar solo por destruir. El señor está destruyendo el Ecuador solo por odio y por vanidad. Y el pueblo, yo estoy de acuerdo. Yo creo que hay que analizar seriamente una Asamblea Nacional Constituyente, porque no podemos permitir que siga destruyendo el Ecuador y que le entregue el Ecuador a los grandes empresarios. Nunca estuvimos en contra de los grandes empresarios, pero también por una posición enérgica y firme de Rafael Correa, estos grandes empresarios comenzaron a tributar, pues, comenzaron a pagar, bajó la evasión, ¿no? Y ahora les quieren condonar las deudas, deben 4.800 millones de dólares en deudas, y vamos a ver si es que se las cobran o no se las cobran. Entonces estamos volviendo al pasado. No quiero mencionar lo que ya sabemos, ¿verdad? Las eléctricas al señor Abdalá Bucaram, el hospital Teodoro Maldonado al señor Abdalá Bucaram, ahora el Ministerio de Economía a un señor social cristiano, las aduanas a un señor social cristiano. Eso es diálogo, ese es el diálogo que nos prometió. La mano extendida era para ellos, para los que antes quebraron el Ecuador. Por favor, eso no votó el pueblo ecuatoriano. Yo siempre lo voy a volver a decir. Eso no votó el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano votó por la continuidad de un proyecto político, aunque al señor Lenín Moreno le duela. Que realmente nos damos cuenta pues que él no compartía ese proyecto político. Por lo tanto, jamás debió ser candidato. Entonces, vivimos realmente una etapa de vergüenza. Vivimos una etapa de vergüenza, y yo sí hago un llamado a que analicemos una Asamblea Nacional Constituyente, como también lo ha dicho el presidente Rafael Correa, ver el momento oportuno. ¿Por qué no? Son mecanismos legítimos que nos da la Constitución. Esta Constitución vapuleada, porque eso es lo que han hecho con esa Constitución, que se fueron a Montecristi. No me da tanta tristeza que se fueron a Montecristi a hablar de recuperar el espíritu de Montecristi, para destruir la Constitución, ¿no? Para romper la Constitución, para llamar a una consulta popular que sin dictamen premio de la Corte Constitucional, luego para poner a dedo unas personas que dicen que tienen plenos poderes, que son Asamblea Constituyente, porque eso es lo que está diciendo el señor Julio César Trujillo, que ellos son Asamblea Constituyente. Pero yo le digo, para una Asamblea Constituyente el pueblo tendría que haber votado pues, por esos 7 señores que están ahí, y no fue así. Yo tuve el gusto de ser asambleísta constituyente, pero el pueblo votó por nosotros. En el caso del señor Trujillo y los 6 señores que le acompañan, el pueblo no votó por ellos, fueron puestos a dedo. Y dicen todavía que ellos están por encima de la Constitución. Realmente vivimos una época muy grave, vivimos una vulneración al Estado de Derecho, vivimos una vulneración a la democracia, vivimos jueces que se someten al Poder Ejecutivo. Es una vergüenza para el Ecuador, y quizás un camino que está contemplado en la Constitución sea la Asamblea Nacional Constituyente, o también la muerte cruzada. Es una opción, pero es una opción que la tiene que reflexionar el pueblo ecuatoriano y por supuesto todos los que nos escuchan, para salir de esto, de la destrucción de la patria. No, las universidades ya no tienen evaluación.
bueno, y tantas cosas que hemos estado viviendo que ustedes las conocen, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento si ya esta situación va a seguir? Bueno, la Asamblea Constituyente, pero hasta que venga la Asamblea Constituyente primero tiene que estar formado el movimiento con sus firmas. ¿Usted cree que el Consejo Electoral va a darle paso a este movimiento si es que todos lo están cerrando? Mi querida asambleísta, todos lo están cerrando. No estamos en un gobierno de derecho donde podamos tener una mínima esperanza. Estamos en un gobierno de hecho, donde todo lo que hacen es por orden del imperio. Y yo sí soy realista, pues aquí la CIA, los señores que acusan a Rafael, los señores que acusan a Jorge, son gente enviada por la CIA, pagados por la CIA. Y si no, pídales una diligencia previa, mi querida asambleísta, de dónde sacan los recursos para las acusaciones contra Jorge Glass. Solamente con eso, que hagan una confesión judicial y usted va a ver de dónde sacan los recursos, pues si no trabajan en ninguna parte, no son empresarios, no trabajan y solamente viven acusando por el deseo de hacerle daño al país y porque el imperio quiere apoderarse de Ecuador y de su riqueza. Esto es simple. Entonces, ¿qué hacemos si todo esto se va a venir y se va a venir así, ya bastante? Porque la derecha está atacando a todo el mundo. Miren, a Petro en Colombia ya le quieren hacer fraude. Ni siquiera gana y ya le quieren hacer fraude. Felizmente, Maduro tuvo una posición fuerte que la dejó formada a Chávez y le dijo, no señor, aquí ningún imperio viene a imponer. Y se acabó el lío. Y Maduro es el presidente como tiene que ser. ¿Qué hacemos? Porque al Ecuador nos está acercando el neoliberalismo. Bueno, yo creo que ya se consagró el giro a la derecha del presidente Moreno, ¿no? Se consagró cuando nombró el ministro de Economía, ¿no? Un ministro representante de las cámaras del Ecuador y lo ponen como ministro de Economía, o sea, como decían, el gato a cuidar, el ratón a cuidar el queso, ¿no? Bueno, efectivamente, para llegar a una Asamblea Nacional Constituyente hay un procedimiento marcado en la Constitución, hay que recoger firmas, esas firmas hay que presentarlas al Consejo Nacional Electoral, el Consejo Nacional Electoral validará las firmas y dirá sí, efectivamente hay las firmas para eso. Luego se llama a la Asamblea Nacional Constituyente, luego lo que salga de la Asamblea Nacional Constituyente debe ser también ratificado en una consulta popular tal como fue la Constitución de Montecristi. Entonces es un procedimiento. Yo creo que efectivamente hay un primer paso que es que nosotros tengamos un movimiento político, porque como sabemos, el movimiento político y las listas 35 fueron robadas, porque esa es la palabra exacta, eso es lo que ocurrió, fueron robadas, se las quitaron a Rafael Correa, que fue quien creó el movimiento político, eso lo sabemos, en el 2005 se une con un grupo de personas y forman a las listas 35, el señor Lenín Moreno llega mucho después, lo que ocurrió fue que le quitaron el movimiento. Entonces, primero sí, efectivamente, tenemos que enfocarnos en tener un movimiento Acuerdo Nacional, como muchos lo conocen, estamos recogiendo firmas, créanme, los que nos escuchan y ustedes también han pasado videos, que el cariño que le tiene la gente a Rafael Correa y al proceso es increíble, o sea, mucha gente viene, hace fila por registrarse, por dejar su firma, muchas personas que están afiliadas a otros partidos políticos nos dicen, ya me voy a afiliar, por favor, voy a regresar en unos días, quiero afiliarme y quiero apoyar a Rafael Correa porque yo vi cómo se cambió esto, me atendieron mejor en el subcentro de salud, o sea, tantas vivencias que nos cuentan, realmente es abrumador como en Ecuador se están afiliando al movimiento Acuerdo Nacional, que es ahora el movimiento de la Revolución Ciudadana, que es ahora el movimiento de Rafael Correa Delgado. Esa es una tarea, porque sin eso también no hay herramientas para participar, por supuesto que sí, y no hay herramientas para seguir defendiendo lo que se ha construido, que no podemos permitir retrocesos. Pero después de eso, bueno, yo creo que la contundencia de la cantidad de firmas que se presenten al Consejo Nacional Electoral, si se llevan 800.000 firmas, 900.000 firmas, 1 millón de firmas, es complejo para el Consejo Nacional Electoral desaparecer 800.000 firmas, porque lo que se necesitan son 200.000 firmas. Entonces va a ser complejo para el Consejo Nacional Electoral decir, bueno, 800.000 firmas han estado equivocadas. Además, hay mecanismos que ya se están implementando de validación de números de cédulas, de validación de firmas, que todo esté bien, que lo que se presente ya tenga una revisión previa. Entonces va a ser complejo para el Consejo Nacional Electoral. Y si lo pretenden hacer, van a tener pues 1 millón de personas diciéndoles, quiero que respetes nuestra voluntad de tener un partido político. Y por eso es fundamental la organización, es fundamental esa militancia activa.
esa militancia, esa ciudadanía activa que está en las redes, que va a los plantones, que va a los eventos, que nos convoque Rafael Correa Delgado, que nos convoque Jorge Glass. Eso es muy importante, o sea, necesitamos defender lo ganado, no podemos retroceder. Eso es en el primer punto, ¿verdad? Eso es tener un movimiento, y luego sí analizar el tema de ir a una muerte cruzada o una Asamblea Nacional Constituyente, que son mecanismos absolutamente legales, que están en la Constitución y que están ahí por algo. Están ahí justamente por estos casos en donde viene un presidente, te presenta un planteamiento, lo vota el pueblo ecuatoriano, que ahora fue un planteamiento, un plan progresista, un plan de izquierda, que primero pensaba en la gente, y luego cuando llegas al poder, pactas con la derecha y no respetas lo que propusiste en campaña. Entonces, justamente para estos casos son esos: vamos a Asamblea Nacional Constituyente o vamos a una muerte cruzada, porque el señor Lenín Moreno no respetó su plan de gobierno, no respetó lo que el pueblo ecuatoriano votó en las urnas en las elecciones presidenciales. Ahora, pasando ya Tecoles a Nabos, querida asambleísta, ¿van a pedir ustedes el enjuiciamiento al fiscal Vaca, que saltó todo espacio constitucional, acusó a un inocente? ¿Qué dijeron los abogados y los diputados chilenos? En fin, o sea, la gente quiere saber, y es más, me están preguntando, me dicen: Richard, pregúntele a Sofía qué pasa con Jorge definitivamente, porque ahora en la apelación simplemente le dijeron: venga después, que vamos a negociar por acá y mañana vemos qué hacemos. Por Dios. Eso es lo que entiende el ciudadano. Bueno, vamos a poner la denuncia en contra del fiscal Vaca. Recuerden que ya él fue cesado en funciones, yo estoy en la comisión de fiscalización, como muchos lo saben. Fue prácticamente unánime que él dejó de ser fiscal, y por supuesto que tiene que ver con la filtración de los audios, pero también tiene que ver con estas cosas. El pueblo ecuatoriano sabe que hubo un fraude procesal en el juicio, en el tema de Odebrecht, sabe que el vicepresidente está preso porque le quisieron quitar la vicepresidencia de la República, está preso con un código penal derogado, y cada vez más los ecuatorianos ven con sospecha este proceso, ¿no? Y hay muchísima gente solidaria. Por eso yo empezaba agradeciéndole a la gente que estuvo con el vicepresidente ayer en la Corte Nacional de Justicia en Quito. Bueno, eso es lo que dicen también los diputados chilenos, el diputado chileno Hugo Gutiérrez, y que cada vez más voces internacionales se suman a ese criterio de que el vicepresidente fue sentenciado con un código penal derogado, con una ley que ya no existe, con un artículo expresamente derogado. Entonces, bueno, estamos en un proceso de apelación. De todas maneras, fue interesante que el tribunal de alzada, los 3 jueces, dijeron que requerían más tiempo, porque una de las cosas que piden los abogados es que se escuchen los audios de los peritos y que se revise información que no estaba en la sentencia. Entonces, el tribunal se comprometió en escuchar audios y en escuchar cosas que no están en la sentencia. Entonces, yo creería que es interesante que este tribunal efectivamente, vamos a ver si es cierto, efectivamente revise lo que se ha pedido, porque muchos abogados, ayer estuve allí, decían: esto no está en el informe del primer tribunal, esto no está en la sentencia, esto no salió. Entonces, muchas cosas que no salieron y que obviamente cambiarían la sentencia, en particular de Jorge Glass, ¿no? Y eso es importante. Entonces, yo creo que ojalá que este tribunal no ceda a presiones políticas, porque hay que recordar que en la primera sentencia el señor Lenín Moreno sale el día anterior y les dice a los jueces: espero que cumplan su deber, ¿no, verdad? Y dice una serie de cosas ahí que obviamente eran una presión a los jueces, ¿no? Era meterse en otro sector, que es el sector judicial, ¿no? En otro poder del Estado, que es el poder judicial. Entonces, esperemos que ahora no ocurra eso y que estos jueces se mantengan apegados a la ley y a la Constitución y brille la verdad. En el caso del vicepresidente, lo que ha ocurrido es horroroso y cada vez más juristas internacionales lo dicen. El día de ayer también un jurista importante italiano se pronunciaba, otro diputado chileno se pronunciaba, el Instituto Lawfare de Brasil va a analizar el caso del vicepresidente como un caso de judicialización de la política. ¿Y qué es esto de judicialización de la política? Cuando no le puedo ganar en elecciones, mando al sistema judicial para, como en el caso de Lula,
En el caso de Jorge Glass, meterlos presos, ¿no? Para poder sacarlos del escenario político. Eso es la judicialización de la política. Ya no puedo ganarles, entonces vamos a buscar mecanismos judiciales, ¿no? Para que sacarlos del juego de la política, que es lo que ha ocurrido con Rafael Correa, ¿no? Que le hicieron una consulta mañosa, sin dictamen previo de la Corte Constitucional, simple y llanamente para que no sea candidato a la presidencia de la República. Bueno, todavía podía ser a otra dignidad, pero eso es lo que querían hacerle el camino fácil, el camino sencillo al señor Lasso, al señor Nebot, al señor Abdalá Bucaram, para que retorne la partidocracia, esa es la verdad, porque con ellos ha sido el diálogo no fue con el pueblo ecuatoriano. Entonces nosotros tenemos primero tenemos fe y luego también esperamos con confianza que este tribunal obre enmarcado en la ley y en la Constitución de la República. Realmente los alegatos ayer fueron muy fuertes. Puedo decir que la Fiscalía tuvo una defensa bastante floja, bastante suave, en mi apreciación, por supuesto, y esperemos que el tribunal revise a fondo lo que ha ocurrido, porque han ocurrido una serie de ilegalidades, ¿no? En el proceso sabemos que a muchos peritos ni siquiera se los dejó hablar. El vicepresidente le hacía consultas y no dejaban hablar a los peritos, porque obviamente si los peritos hubieran hablado, estos pronunciamientos hubieran beneficiado al vicepresidente de la República. Entonces son una serie de irregularidades, un linchamiento mediático también, ¿no? Que ahora se quieren eliminar de la ley de comunicación, el linchamiento mediático, que sería un retroceso para un derecho ganado de los ecuatorianos, lo que está en contra de la Constitución de la República, pero nada les importa y por eso, repito, un mecanismo puede ser, en su momento, una Asamblea Nacional Constituyente. Y vamos a lo otro. Están preguntándome qué pasa con la seguridad de Jorge Glass, que fue suspendida. ¿Qué pasa con la seguridad de Rafael? Y la de Rafael, bueno, nosotros podemos cuidarlo, está afuera. Pero me preocuparía que mañana haya una riña en la cárcel 4 y nos digan cosas que no queremos escuchar y que ojalá, Diosito quiera, nunca suceda. Cuidado, Sofía. Está en la indefensión nuestro querido vicepresidente. Yo coincido totalmente, está en la indefensión. O sea, es increíble porque en una cárcel hay personas que obviamente también contrarias al gobierno de Rafael Correa y Jorge Glass, y en cualquier momento puede haber, por supuesto, Dios no quiera, algo como ustedes dicen que no deseamos y no queremos. Realmente es muy grave lo que ha ocurrido de quitarle la seguridad, en particular al vicepresidente, porque está preso, no está ahí. Hay personas de 30S, ustedes saben que hay personas que se fueron a 30S obviamente por las demandas y por lo que ocurrió. Entonces no está bien lo que ha ocurrido, es otro atropello a los derechos humanos del vicepresidente Jorge Glass, que es un ciudadano ecuatoriano, además es una ex autoridad. Bueno, para mí, como decía la señora, sigue siendo mi vicepresidente, además eso también está cuestionado por juristas internacionales. Para nosotros sigue siendo nuestro vicepresidente, entonces, pero fue vicepresidente también antes. Entonces, ¿cómo es posible que se lo trate de esa manera? ¿No? Hay una vulneración clara a los derechos humanos del vicepresidente. Dicen que no hay informes de peligro, cuando nosotros tenemos, lo vamos a poner próximamente, informes de que no es cierto, de que sí hay riesgos, tanto para el presidente Correa como para el vicepresidente Jorge Glass. Dicen que no hay riesgos para el presidente Rafael Correa. ¿Y qué pasó en Quinindé? ¿O acaso no fue un casi intento, no, de asesinato al presidente? Sí, de asesinato al expresidente Rafael Correa. Nosotros lo acompañamos cuando queríamos entrar a Monte Sinaí y no hubieron pedrazos y no había gente armada, y nos vienen a decir que no hay riesgos. O sea, quieren abusar de la buena fe de los ecuatorianos. No, pero el ecuatoriano ya, por supuesto, no come cuentos y sabe lo que está ocurriendo. Y por supuesto también vamos a poner las quejas necesarias para ver si reflexiona el gobierno y le devuelve la seguridad, en particular al vicepresidente Jorge Glass, con quien estamos muy preocupados, ¿no? El presidente Rafael Correa en un chat interno nos decía: no se preocupe por mí, por favor, preocúpense por Jorge, y ese es el corazón de Rafael Correa. Pero nosotros sí nos preocupamos por él, nos preocupamos por el vicepresidente Jorge Glass. Vamos a poder interponer acciones para ver si hay una reflexión, pero es complejo. Estamos ante un gobierno absolutamente dictatorial, con un corazón lleno de odio y lleno de vanidad, que lo que está haciendo es perjudicando al pueblo ecuatoriano. Y hay que decirlo, cualquier cosa que le pase a Jorge Glass, lo responsabilizamos al señor Lenín Moreno. Cualquier cosa que le pase, que sepa que la seguridad de él, de Rafael Correa y de Jorge Glass es responsabilidad del señor Lenín Moreno, y que todo esto va a tener, por supuesto, repercusiones futuras, ¿no? Como también todas las inconstitucionalidades que estamos viviendo. Luego, y determinados todos estos procesos, porque esas son las obras que
son las obras que ha hecho cuánticamente este gobierno. Perseguir a Rafael, otra obra de este gobierno. Meter preso a Jorge Glass, otra obra de este gobierno. Perseguir a asambleístas, otra obra de este gobierno. ¿No? Perseguir a periodistas honestos, otra obra de este gobierno. Mandar a la cárcel a inocentes, otra obra de este gobierno. Y eso es todo lo que tenemos. A eso se refiere con 20.000 casas en la mente nada más, ¿no? Mandando preso para que simplemente la gente tenga miedo y no diga, oiga, eso es mentira, y no sabe que tenemos asambleístas honestas como usted. Estoy casi convencido, muy seguro, mi querida Sofía, que vamos a seguir y que hay que comenzar a enjuiciar. Ahora sí, a los acusadores, porque estos acusadores, vuelvo a insistir en esta pregunta, no sé en qué se sostienen económicamente. ¿Es procedente a comenzar a indagar aquello asambleísta? Totalmente, o sea, uno se pregunta, por ejemplo, ¿de qué vive el señor César Montúfar? ¿Quién lo auspicia? ¿No? Y es lo que usted dice, o sea, aquí hay mano extranjera interesada en eliminar a los gobiernos progresistas del Ecuador, ¿no? Y hace una serie, por ejemplo, el señor Balda. ¿Quién financia al señor Balda? ¿Cómo es posible que ellos puedan estar en todos lados, tener abogados? ¿Cuáles son sus trabajos? ¿De qué trabajan? Entonces, yo creo que lo que usted dice es real. Aquí hay un financiamiento seguramente extranjero que buscan torpedear lo que se hizo, que buscan ensuciar lo que se hizo, pero el pueblo ecuatoriano ya se dio cuenta que estamos ante un gobierno inepto, un gobierno vago, un gobierno, yo creo que deshonesto, porque al no aceptar la realidad de lo ocurrido, no aceptar esa mesa servida que le dejó Rafael Correa, ya hubiera querido yo que él reciba el Ecuador cuando empezó Rafael Correa, cuando no habían hospitales, no habían escuelas, no había nada, había un Ecuador desanimado, que no creía en sí mismo. Ahora cuántos chicos fuera del Ecuador realmente son un orgullo, cuántos triunfos cuando vemos cómo va el banano, el mejor banano del mundo, el cacao, el mejor cacao del mundo, el mejor café dentro de los primeros del mundo también. O sea, ya eso se está perdiendo porque él está preocupado por perseguir a las autoridades del gobierno anterior. O sea, es una vergüenza. Entonces, por quitarles la posibilidad de que participen, es una vergüenza. Entonces, yo creo que lo que usted ha dicho, volviendo al tema, hay que investigar. Y en el caso del fiscal Vaca, por supuesto que tenemos que continuar acciones legales. Lo que pasa es que también somos pocos y estamos en otras cosas. Por ejemplo, para nosotros la prioridad ahorita es el tema del vicepresidente Jorge Glass, pero en su momento, por supuesto, que iniciaremos acciones legales en contra del fiscal Carlos Vaca, porque lo que hizo con el vicepresidente Jorge Glass es terrible, no por hacer la venia al poder de turno, pero en el tema de José Concienciado Santos y haberlo dejado libre del proceso que se llevó a cabo, haberlo declarado libre prácticamente, decir que tiene una sentencia ejecutoriada en Brasil y que por eso aquí no podía estar en el proceso del juicio, es una mentira. Ya sabemos que es mentira, yo he mostrado los papeles. No, él no está sentenciado en Brasil, él apenas tiene una medida cautelar, ¿no? Y la medida cautelar, para que ustedes sepan, es que él tiene que estar en su casa de 10 de la noche a 6 de la mañana. Esa es la medida cautelar que tiene el señor José Concienciado Santos. Entonces, esa burla que le hizo el señor Carlos Vaca al pueblo ecuatoriano, eso no puede quedar así nomás, eso tiene que ser juzgado. Él cometió fraude procesal y dejó por fuera del proceso, del juicio, a esta empresa. En Brasil, el señor José Concienciado Santos tiene una multa económica y la multa es de $3 millones. ¿Y aquí cuánto? O sea que aquí no hay reparación. Entonces hablan de la reparación integral de la corrupción, eso hablaban hoy día, pero ahí cuando podían hacerlo, ahí no lo hicieron. Entonces eso no puede quedar así. Nosotros vamos a seguir los procesos legales pertinentes en contra del señor Vaca, que ya no es fiscal, por supuesto. Pues recorrer los barrios diciendo que este señor iba a dar casas, pero no ha sido así. Pero bueno, hay mecanismos de defensa y los vamos a llevar a cabo, por supuesto, con los que nos ven, con los que nos escuchan, con la ciudadanía. Son fundamentales en esta lucha. Querida asambleísta, cuánto agradecemos que usted haya accedido a esta entrevista. Esperemos que no sea la última, vamos a seguir en una serie de entrevistas porque creemos una sola cosa, creemos que sin ustedes, los asambleístas de la dignidad, sin usted Sofía, a la que conoce mi aprecio y mi consideración y las aspiraciones que tengo con usted, yo ya se las dije en algunos momentos en un chat, no lo puedo hacer público, pero yo dije, Sofía es mi líder. Sofía, un abrazo muy fuerte, el mensaje para la ciudadanía que la escuche. Richard, muchas gracias, muy amable a usted, yo siempre a las órdenes, estoy como con mucha luz, entonces no puedo ver bien
la Cámara, me disculparán, pero en todo caso, gracias por esta entrevista, a las órdenes. Vamos a luchar, es complejo, nos han perseguido a nuestras familias, han perseguido a compañeros asambleístas, hay compañeros asambleístas, ¿no? Como Marcela, que la persiguen por $40 millones, una cosa terrible, y así muchos compañeros, pero estamos firmes en esta lucha, no nos vendimos por un plato de lenteja y no nos vamos a vender por un plato de lenteja, no somos lentejeros, vamos a defender lo que hemos hecho, vamos a defender lo ganado, y para eso necesitamos ese pueblo que está allá viéndonos, este Ecuador que tenía esperanza, que iba para adelante, ¿no? Que creía que podía ir por más. Ahora nos hemos pasado pues al retroceso, ¿no? Ya lo hemos dicho suficientemente, estamos retrocediendo y no lo podemos permitir por nosotros, pero también por lo que viene detrás, por nuestros jóvenes, por nuestros hijos, ¿no? Por nuestros nietos, para muchas personas que se unen a nosotros, esos adultos mayores que nos dicen no vamos a retroceder, porque nosotros vivimos lo anterior, nosotros vivimos el feriado bancario, resulta que ahora los del feriado bancario son los que había que tender la mano, los del feriado bancario son los que con los que se tenía que dialogar, con los de la camioneta se tenía que dialogar, nunca se dialogó con el pueblo, no, es realmente penoso, pero vamos a vencer, como dice el presidente Correa, cuenten con estos 28 compañeros asambleístas y vamos para adelante, vamos a recoger esas firmas, vamos a tener movimiento y vamos a volver a triunfar.